ejercicio 2, grabando. Vamos a ver un ejercicio con respecto al círculo de Moore. El ejercicio nos pide que a partir del estado tensional que nos está mostrando en un punto P, construir un círculo de Moore, determinando sus valores más representativos del mismo. Además, nos pide representar el estado tensional referido a los ejes X' y Y', ¿no? O sea, inicialmente es así, después nos pide determinar cómo se comporta si nosotros giramos esta partícula en función a estos ejes, ¿no? En función a estos ejes X' y Y', ¿no? Si hay una rotación de 30 grados. Y también nos pide cuál es el valor de la tensión tangencial máxima y en qué orientaciones va a tener lugar esta tensión máxima. Entonces, nosotros habíamos visto que en un estado tensional, ¿no?, se podía representar a través de tensiones normales y tensiones tangenciales. Si nosotros vamos rotando este punto de ensayo, estas tensiones van a ir variando hasta poder encontrar una tensión normal máxima. Si yo voy rotando este bloque, por ejemplo, llegaré hasta un punto en donde encontraré una tensión normal máxima, a eso se le llama esfuerzo principal, donde el esfuerzo tangencial, ¿no?, este esfuerzo normal sigma, y el esfuerzo tangencial, este esfuerzo tangencial va a ser cero, ¿sí? Entonces yo puedo llegar hasta este punto rotando mi muestra. Entonces lo que nos pide es, 1, hallar eso. 2, también puedo rotar esta muestra hasta donde esta tensión tangencial o esfuerzo tangencial sea máximo, no sea cero, sino llega a su punto máximo, y en qué grados o cuánto es el ángulo que yo debo derrotar mi muestra para poder llegar a esa tensión. Entonces, tener en cuenta que un estado tensional son un número infinito de vectores de tensión que actúan sobre un cuerpo, se representan a través de tensiones normales y tangenciales en un sistema de 3 ejes, pero mientras yo voy rotando mi muestra, estas tensiones se van a ir mostrando de forma diferente. ¿Ok? Entonces, primero, para graficar nosotros el círculo de Moore, primero debemos de determinar dos puntos de referencia que son principales, ¿no? Vamos a determinar un punto X y un punto Y, que son un par de coordenadas. El punto X va a determinar, ¿sí?, los esfuerzos normal y tangencial de la cara ortogonal al eje X, y el punto Y va a determinar, va a estar determinado por los esfuerzos normal y tangencial, ¿sí?, que van a estar presentes en la cara ortogonal al eje Y. Entonces vamos a determinar los puntos el punto el punto X, que va a tener las siguientes coordenadas, ¿sí? Primero es el esfuerzo normal, vemos que nuestro esfuerzo normal es 80, ¿ok? Esfuerzo normal 80 megapascales, y que es de tracción o tensión. Al ser un esfuerzo de tracción o de tensión va a ser positivo, entonces vamos a tener que va a ser igual a 80 positivo, punto y coma, y ahora vamos a ver, ¿sí?, nuestro esfuerzo tangencial presente aquí, que es de 40 megapascales. Para este caso, para el círculo de Moore, atentos, esto es para el círculo de Moore, si el esfuerzo tangencial tiende a hacer rotar la muestra en sentido antihorario, será negativo, ¿no? Como vemos aquí, este esfuerzo tangencial de 40 megapascales tiende a hacer rotar al cuerpo en sentido antihorario. Entonces vamos a poner menos 40. Para el punto Y, ¿sí?, sus coordenadas van a ser, nuevamente, vamos a tener que estar en función del esfuerzo normal y del esfuerzo tangencial, ¿no?
El esfuerzo normal es 50 megapascales, pero en este caso va a ser negativo, ¿sí? Porque es un esfuerzo de compresión, punto y coma. Y en cuanto al esfuerzo tangencial, ¿sí? Como ese esfuerzo tangencial tiende a hacer rotar al cuerpo en sentido horario, será positivo. ¿Ok? Entonces vamos a tener 40, ¿no? 40. Ok. 40. Bien, ya tenemos los puntos, ¿sí? Los puntos de referencia que va a tener nuestro círculo de Moore. Ahora, analíticamente podemos calcular el centro, ¿sí? El centro de este círculo. El centro del círculo, ¿sí? Ese centro OC va a ser igual al esfuerzo, ¿sí? A uno de los esfuerzos. Vamos a poner esfuerzo que está en el eje X, ¿no? Esfuerzo normal más el esfuerzo normal al eje Y dividido entre 2. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a 80 menos 50 entre 2 y vamos a tener que nuestro centro, ¿sí? Nuestro centro del círculo de Moore va a ser igual a 15. ¿Ok? Como estamos hablando de esfuerzo en megapascales, será 15 megapascales. Así como hemos determinado nuestro centro analíticamente, también podemos hallar el radio del círculo de Moore de forma analítica. Todo eso está en las fórmulas, ¿sí? En las fórmulas dejadas en las diapositivas. Entonces, el radio va a ser igual a el esfuerzo normal en X menos el esfuerzo normal en Y dividido entre 2 elevado al cuadrado más el esfuerzo tangencial XY, es cualquiera de los dos porque son iguales, elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces nuestro radio va a ser igual a la raíz cuadrada de 80 más, ¿no? Más porque es menos 50, vamos a poner así, menos 50, se convierte en más, ¿no? Sobre 2 elevado al cuadrado más 40 al cuadrado, ¿sí? Y acá nosotros podemos decir pues que esto se convierte en un más 50, ¿no? Más 50. Entonces vamos a tener que nuestro radio del círculo de Moore va a ser igual a 76.32 megapascales. ¿Ok? Ahora con estos datos nosotros podemos proceder a dibujar el círculo de Moore. Ok, ya lo tenemos dibujado, entonces vamos a analizar, ¿no? Lo que acabamos de hacer, ¿sí? Puede ser graficado o por los cálculos del centro y del radio pueden ser hallados de forma gráfica o de forma analítica como lo hemos hecho hace un momento. Entonces, las coordenadas de X, recordemos que era 80, ¿sí? La coordenada, ¿no? Para el eje X, 80 y menos 40, ¿no? Tener en cuenta que el círculo de Moore se traza en un sistema en donde el eje X representa a los esfuerzos normales y el eje Y a los esfuerzos tangenciales. ¿Ok? Entonces acá ubicamos el punto X, tenemos las coordenadas del punto X, luego tenemos las coordenadas del punto Y, ¿sí? Y si trazamos una recta entre estos dos puntos, ¿sí? Trazamos la recta entre los dos puntos, el punto donde intersecta al eje X o al eje del esfuerzo normal va a ser el radio o el centro del círculo,
¿sí? Lo cual ya lo calculamos de forma analítica y que sabemos que es 15 megapascales. ¿Sí? También nosotros podemos calcular de forma gráfica el radio, ¿no? El radio que teníamos, midiendo acá con una regla hasta el extremo, ¿no? Hasta el extremo del cualquiera de los extremos del círculo para poder determinar el radio. Pero nosotros ya habíamos determinado de forma analítica de que el radio de este círculo era igual a 76.32 megapascales. ¿Ok? Bien, esto es importante saber el radio y saber el centro, porque según esto vamos a empezar a analizar los esfuerzos normales mayores. Si bien es cierto, nosotros tenemos una muestra en donde el esfuerzo normal, ¿sí? En el eje o en la cara X, era de 80 megapascales, ¿no? Aquí lo tenemos, en X, si vemos la proyección, es 80 megapascales como esfuerzo normal y menos 40 megapascales como esfuerzo tangencial, ¿no? Yo puedo esta muestra girar, rotarla, hasta llegar a un punto donde voy a encontrar mi esfuerzo normal o mi esfuerzo principal, donde el esfuerzo tangencial es cero, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta aquí, si yo giro, ¿no? Yo giro aquí, ¿sí? Ciertos grados, voy a llegar a un punto donde mi esfuerzo es máximo, ya no voy a poder crecer más, ¿no? Es máximo, que será mi esfuerzo principal mayor, y mi esfuerzo tangencial será cero, porque me da aquí, a esta altura, en el eje Y, el esfuerzo tangencial será cero. Y hacia el otro lado, donde tenemos el sigma sub 2, será nuestro esfuerzo principal menor. Entonces, podemos nosotros, ¿sí? De igual forma, igualar, ¿no? Vamos a tener esto, ¿no? Vamos a decir que nuestro esfuerzo principal mayor, sigma 1, gráficamente yo podría agarrar una regla y medir desde aquí, ¿no? Pero lo podemos calcular analíticamente. Será igual a la distancia que tiene el centro, ¿sí? La distancia que tiene el centro más el radio, ¿no? Más el radio. Y esto va a ser igual a, sabemos que la distancia es 15 más el radio 76.32 megapascales. Vamos a decir que nuestro esfuerzo principal mayor va a ser igual a 91.32 megapascales, que sería el valor en este punto. ¿Ok? De igual manera podemos calcular el esfuerzo principal menor. ¿Sí? Esfuerzo principal menor va a ser igual, nuevamente vamos aquí al centro, pero en este caso pasaríamos a restarle el radio, ¿no? Pasaríamos a restarle el radio, que sería menos R va a ser igual a 15 menos nuestro radio 76.32 megapascales, y vamos a tener como resultado que nuestro esfuerzo principal menor va a ser igual a menos 61.32 megapascales, ¿no? De esta forma acabamos de determinar cuál sería nuestro esfuerzo o nuestros esfuerzos principales mayores, donde el esfuerzo tangencial es cero. Ahora lo que tenemos que ver es determinar el ángulo de orientación de la dirección principal respecto al eje X, ¿no? ¿Qué quiere decir? Nosotros sabemos, ¿sí?, que si giramos cierta cantidad de ángulo hasta aquí, ¿sí?, no sabemos cuánto vale este ángulo, ¿no?
Pero sabemos que si giramos esta cantidad de ángulos llegando hasta este punto, nosotros vamos a obtener nuestro esfuerzo principal mayor. No sabemos cuánto hay que girar, entonces es lo que tenemos que calcular. Debemos tener aquí en cuenta lo siguiente, ¿sí? Si nos damos cuenta, en la realidad, acá tenemos la partícula, tenemos la cara X, la cara Y, entre ambos forman 90 grados. Sin embargo, en el círculo de Moore, entre el punto X y el punto Y, forman 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que todos los ángulos que vamos a tener en el círculo de Moore, en la realidad van a valer la mitad. ¿Ok? Por eso acá tenemos 2θ. ¿Sí? Entonces vamos a calcular cuánto de ángulo hay que girar para poder encontrar los esfuerzos principales mayores. Entonces vamos a decir que ese ángulo que hemos girado 2θ va a ser igual al arco tangente. Recordemos que el arco tangente tiene como función encontrar el ángulo, ¿no? El ángulo de la relación que hay entre los catetos, ¿no? Entonces tenemos el arco tangente. ¿De qué? Vamos a tener el arco tangente de la división que tenemos entre el esfuerzo tangencial XY dividido entre el esfuerzo normal X menos el esfuerzo normal Y entre 2. ¿Ok? Eso sería en valor absoluto, solo consideraríamos pues el valor absoluto más no el signo. Y esto vamos a tener entonces que va a ser igual al arco tangente, ¿sí? De los siguientes valores, ¿no? De 40 dividido entre 80. Recordemos, era menos 50, eso se convierte en más 50 sobre 2. Como resultado vamos a tener entonces que el arco tangente de toda esta solución de 40 sobre 80 más 50 entre 2, vamos a decir que este arco tangente de todo eso, entonces ya no lo pondríamos, ¿sí? Porque ya tiene un valor. Vamos a decir que 2θ va a ser igual a 31.61 grados. Esto es en el círculo de Moore. En la realidad vendría a ser la mitad. Entonces el ángulo θ que yo debería de girar, ¿sí? Entonces el ángulo que yo debería de girar en la realidad va a ser la mitad, o sea, va a ser igual a 15.8 grados. ¿Ok? ¿Qué vendría a ser? Como la imagen que estamos viendo aquí, ¿no? Como estamos girando en sentido antihorario, aquí también vamos a girar en sentido antihorario. ¿Pero qué cantidad de grados? 15.8 grados. ¿Qué quiere decir? Que yo al girar esta cantidad de grados, 15.8 grados, nos vamos a encontrar con nuestros esfuerzos principales, mayor y menor, ¿ok? Ya no le ponemos el signo negativo porque sabemos de que el negativo representa esfuerzos de compresión, ¿no? Por eso las flechas van hacia adentro. Y nuestros esfuerzos tangenciales son 0. No existe aquí esfuerzo tangencial. Pasamos a... Después nos solicita, ¿no? Establecer, ¿sí? ¿Cómo van a trabajar o qué va a ocurrir con los esfuerzos si es que nosotros giramos, ¿sí? Giramos
nuestra muestra 30 grados, ¿no? Recordemos que estamos viendo un sistema referencial de X' y Y', el cual giraba 30 grados, ¿no? Entonces, si nosotros giramos 30 grados en la realidad, ¿sí? Quiere decir que en el círculo de Moore vamos a tener que girar más, ¿no? Vamos a tener que girar 60 grados, ¿ok? Entonces, si nosotros giramos, Semana 9, ejercicio 2, continuación, grabando. entonces teniendo aquí el círculo de Moore, veíamos que es 60 grados, ¿sí? Lo que tendríamos lo siguiente, en donde tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos que rotar desde el punto X, ¿sí? Desde el punto X, 60 grados hasta llegar al punto X', ¿no? Entonces aquí vamos a tener el punto X' y el punto Y'. Y tendríamos que determinar en este punto cuánto será nuestro esfuerzo, ¿sí? Nuestro esfuerzo normal y cuánto será nuestro esfuerzo tangencial. Si es que nosotros vamos a girar un ángulo de, en este caso aquí sería 60 grados, ¿no? En el círculo de Moore, 60 grados, que le vamos a poner en este caso 2 veces beta. Beta sería en todo caso 30 grados, ¿ok? Entonces, calculando, vamos a decir que el esfuerzo normal, ¿sí? Lo vamos a calcular aquí, que nuestro esfuerzo normal en el eje X', que es el nuevo sistema que estamos viendo, va a ser igual al centro, que ya sabemos que es 15, más el radio, que también conocemos esa cantidad, multiplicado por el coseno, ¿no? Multiplicado por el coseno de la resta entre 2 beta menos 2 teta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa resta nosotros de 2 beta menos 2 teta nos va a dar este ángulo, ¿sí? Que es el ángulo que está entre el eje, ¿no? Este eje del sistema X' y Y' con el eje del esfuerzo normal. Entonces, resolviendo esto, vamos a tener que esto va a ser igual a 15, ¿sí? Sabemos que 15 es el centro, más 76.32, que va a ser nuestro radio, multiplicado por el coseno, ¿no? Haciendo la resta, que ya sabemos cuáles son los ángulos, ¿no? El coseno de 60 menos 31.61 grados. Y esto nos dará como resultado 82.14
megapascales. Entonces, este será el esfuerzo que vamos a poder encontrar aquí, ¿sí? Si nosotros vemos en la gráfica que tenemos aquí al lado izquierdo, ok, ya tenemos, ¿sí?, nuestro esfuerzo normal, que es de 82.14 megapascales. De igual forma podemos calcular el esfuerzo, ¿sí?, el esfuerzo normal para el eje Y', ¿no? Hacemos el mismo procedimiento, nos vamos a saltar esta parte, vamos a ir de frente a los datos, vamos a tener 15 menos, en este caso, el radio por el coseno de los ángulos, ¿no? De los ángulos de 60 grados menos 31.61 grados. Esto me dará como resultado menos 52 menos 52.14 megapascales. ¿Ok? ¿Qué será el esfuerzo principal menor en este caso, ¿no? El que tenemos acá. Será negativo porque representa un esfuerzo de compresión. Y finalmente nuestros esfuerzos tangenciales, que van a ser iguales para cada cara, ¿no?, en el sistema X y Y', que va a ser igual al radio, ¿sí?, por el seno de la diferencia de estos ángulos, ¿no? 60 grados menos 31.61 grados. Esto nos dará como resultado igual a 36.29 megapascales. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener pues que en este punto, aquí donde corta el eje Y, será 36.29 megapascales, ¿sí?, como esfuerzo tangencial. Después de esto nos pide determinar, ¿no?, las componentes intrínsecas correspondientes a la máxima tensión tangencial que puede darse en torno a este punto. En este caso ya no nos pide el máximo esfuerzo normal, sino el máximo esfuerzo tangencial. O sea, que vamos a ubicarnos aquí en el eje Y, o sea, en el eje de la tensión tangencial, hasta el filo del círculo, ¿no?, que expresa la tensión tangencial máxima. Entonces, acá nosotros podemos decir que esta tensión tangencial máxima será igual, obviamente, al radio, ¿no? Puede ser positivo o negativo, dependiendo si me ubico en la parte superior o en la parte inferior, ¿sí? Entonces, esto será igual a más o menos 76.32 megapascales, ¿no? Ya conocemos este dato del radio, por eso lo ponemos directo. ¿Ok? También podríamos conocer, ¿no?, conocer aquí y decir de que nuestro esfuerzo, ¿sí?, nuestro esfuerzo normal, ¿sí?, el esfuerzo normal que está asociado a la tensión máxima, porque el esfuerzo normal no se hace cero, ¿no?, sino que todavía hay presente esfuerzo normal, vamos a decir que va a ser igual al centro, ¿no? Si nos damos cuenta, cruza con el centro del círculo, va a ser igual al centro, entonces será igual a 15 megapascales. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto tengo que girar para poder llegar, ¿no?, a la tensión máxima? Entonces podemos girar en dos sentidos, ¿no? En un sentido antihorario, ¿sí? Vamos a poner 2 gamma. Y en un sentido horario o en un sentido antihorario, que le vamos a poner 2 gamma prima, ¿no? Vamos a encontrar entonces estos ángulos. Nosotros vamos a decir entonces que este ángulo 2 gamma, ¿no?, que es el ángulo en el círculo de Mohr,
va a ser igual a 2 teta menos 90 grados, ¿sí? Sabemos que este ángulo de 90 grados pues es el que nos va a representar esto, y este ángulo es teta, ¿no? Por eso es, este ángulo es 2 teta. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hallar el ángulo de 2 gamma, pues será igual a 2 teta menos 90 grados. Entonces, esto será igual a 31.61 grados menos 90 grados, que será igual a menos 58.39 grados. Entonces, vamos a decir que nosotros debemos de rotar nuestro cuerpo en la realidad la mitad de 58.39, entonces tengo que rotar menos 29.19 grados. Y si es que vamos en el giro antihorario, ¿no? Sería entonces 2 por gamma prima va a ser igual a 2 teta, en este caso le sumamos 90 grados, ¿sí? Más 90 grados va a ser igual a 121, ¿no? Porque sabemos que 2 teta es 31.61 grados, ¿sí? Va a ser 121.61 grados, y tendríamos que rotar, ¿sí? En la realidad, nuestro cuerpo de ensayo o el cuerpo de estudio tendríamos que rotar la mitad de 121.61, que sería 60.91 grados en un sentido antihorario.